pueblo de Israel aún no definía su corazón. Por eso estas palabras, mis hermanos: si mal les parece servir a Jehová. Nuestro Señor nos ha traído, dice Josué, nuevamente da un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Que su corazón se sigue dividiendo. Es como si Josué estuviera diciendo: es una carga para ustedes la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué no lo sirven de corazón? Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa. Esa es la determinación, el coraje, el valor, las convicciones de este líder a quien Dios puso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis queridos hermanos, posterior a esto conocemos un poco de la historia bíblica. El pueblo de Israel crece, se multiplica, viene Saúl, viene David, su casa, se divide el pueblo de Israel. Y cuando llegamos a la deportación, al regreso de la tierra prometida, vemos cómo surgen los imperios. Parecería que ya no encontramos estas mismas palabras en algunos hombres. Cuando encontramos a José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura da testimonio que él era varón justo y que no quiso difamar a María. Sin embargo, ya no encontramos unas mismas palabras, una misma escena de algún hombre, alguna familia que con determinación haya pastoreado y haya guiado a su familia a los caminos de nuestro Señor. Si son otras personas fuera de la familia, bueno, será más difícil, pero si es a nuestra propia familia, debe de haber una determinación. Entonces encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla de la familia. Si alguno ama a padre, madre, hermanos más que a mí, no puede ser mi discípulo. Aquí es cuando comienzan a surgir algunas dudas en algunas personas en si la familia es importante o no. Entendemos que la salvación es personal, que nuestro Señor salva personalmente. Y esto ha detonado en que algunas personas lamentablemente abandonen el trabajo familiar. Hay dos grandes peligros que podemos observar en este tema. Algunas iglesias pueden enfocarse tanto a la gran comisión que pueden dejar de lado el trabajo familiar, o conocido también como el mandato cultural. Por el otro lado, hoy está surgiendo muy de moda en algunos círculos cristianos el trabajar tanto en la familia que están descuidando la gran comisión. El trabajo que creo que tenemos por delante en los siguientes minutos va a ser hacer algunas observaciones, en primer lugar, respecto a la iglesia y la gran comisión. En segundo lugar, vamos a recordar algo acerca de ese mandato cultural, y vamos a terminar intentando establecer una relación, tanto la gran comisión como con el mandato cultural, y entenderemos que la iglesia tiene un lugar vital en esta relación. Les pediría que me acompañen en oración, que busquemos a nuestro Señor. Amado Padre, Señor, somos testigos de que no nos has dejado huérfanos. Señor, nos unimos a las palabras del apóstol, afirmando que somos forasteros y peregrinos. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos palpado, y hemos visto aquella multitud con palmas en las manos, gozándose y declarando que tú eres el Señor. Ahí está nuestro lugar. Sin embargo, reconocemos que hemos sido justificados no solamente para tener paz para contigo, sino también para gozarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza. Esperamos con paciencia. Sin embargo, rogamos nuevamente porque tu Espíritu Santo siga guiándonos a toda la verdad, sigas fortaleciéndonos en el hombre interior,
a fin de que estemos capacitados para glorificar tu nombre, el tiempo que tú consideres el adecuado para cada uno de nosotros. No es garantía la edad, no es garantía la experiencia, no es garantía el conocimiento. Señor, el único digno de ser exaltado eres tú. Y hoy nos hemos reunido para darte gloria, Señor, y rogarte que según tu buena mano nos permitas aprender y conocer, ser perfeccionados en el hecho de tu voluntad. Sé propicio a nosotros, Padre, te lo suplicamos. Todo lo has hecho bueno en el tiempo adecuado. Confiamos en que lo harás abundantemente, porque nos has dado a tu Hijo. En su nombre oramos y te bendecimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Así que, en primer lugar, mis hermanos, hablemos un poco acerca de la gran comisión. Sí, es responsabilidad de la iglesia el poder modelar la piedad en la familia. Pero no solamente hablamos de familias, sino que también hablamos de aquellas personas que no tienen una familia humanamente hablando. Es responsabilidad de la iglesia el poder modelar el evangelio a los perdidos. Si nosotros nos ponemos a pensar, mandatos como ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sean misericordiosos los unos con los otros, no es posible practicarlo directamente en una familia, a no ser que todos los miembros de esa familia sean conversos, creyentes, nacidos de nuevo, que estén bajo el mismo señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque como padres creyentes con hijos no creyentes podrían ustedes instruirle en los caminos del Señor, lamentablemente sabemos que ellos no van a poder experimentar la plenitud de ese mandato, del amor, del perdón, de la misericordia, a no ser que nuestro Señor haya obrado el nuevo nacimiento en nuestros pequeñitos. Oramos y trabajamos por ello. Así que, si pensamos de esta manera, no vamos a encontrar en la familia una familia perfecta que pueda modelar la piedad necesaria a una sociedad caída. Si nosotros pensamos en el otro círculo de autoridad que nuestro Señor ha dejado debajo del cielo, hablamos del gobierno civil, esta sociedad. Lamentablemente no hay mucho que defender al respecto y no podríamos ver que ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, pueda suceder en la sociedad. La familia podría ser lo más cercano, la sociedad está demasiado lejos y tendríamos que preguntarnos ¿dónde? ¿En qué lugar podemos encontrar el cumplimiento de esos mandamientos? Bueno, estamos hablando de la iglesia. La iglesia es importante. La iglesia es el lugar que nuestro Señor ha dejado para que su palabra se pueda modelar, donde la doctrina pueda ser adornada. Es la iglesia el lugar donde fácilmente las personas pueden relacionar cómo se cumple esos mandatos de amarse, de perdonarse, de soportarse, de ser misericordiosos los unos con los otros. Hasta ahí podríamos pensar solamente respecto a la iglesia. La iglesia va a recibir constantemente a familias cuyos miembros no son creyentes. A veces recibiremos algunos jóvenes determinados a quien nuestro Señor ha salvado y encontrarán en la iglesia una familia. Leeremos juntos las Escrituras y encontraremos cómo las palabras de nuestro Señor respecto a la familia parecería que tienen un menosprecio para con la familia. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor? Él cita las palabras de la profecía: cuídate de la que duerme a tu lado. ¿O qué tal cuando dice que estará dividida una familia 3 contra 2 y 2 contra 3? ¿Qué pasa cuando nuestro Señor respondió a aquel hombre joven que dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre? Nuestro Señor le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: el que ama más a padre, madre, no es digno de mí? Entonces, las personas pueden llegar a pensar que la familia no tiene un lugar en el plan de nuestro Señor y que no importa que nuestras familias no sean conversas, no importa que ellos no respondan al evangelio, podemos hacerlos a un lado para aparentemente hacer la voluntad de nuestro Señor. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esto se justifica aún más cuando llegamos al mandamiento de nuestro Señor:
vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos. He escuchado de algunas personas que si mi esposa no quiere escuchar, si mis hijos no quieren escuchar, yo voy a ir y voy a buscar a los perdidos, que Dios los alcance. A veces hemos llegado a escuchar tristemente algunas personas que sin estar plenamente conscientes practican el hipercalvinismo, dejando que su familia quede a la deriva. Dios los va a salvar cuando los tenga que salvar. Yo voy a ir, dicen algunos, con este tipo de versículos y voy a ir a predicar el evangelio, voy a alcanzar a los perdidos. Algunas personas que no quieren estar con sus familias, y aunque es delicioso estar con los santos de nuestro Señor, preguntémonos si es la voluntad de Dios que al partir de este lado de la eternidad, al día que estemos en su presencia, podamos justificarnos delante de Él diciendo: no quise trabajar con mi familia a razón de la gran comisión. Hasta ahí, mis hermanos, creo que entendemos el mandato de ir y predicar el evangelio. Por un lado, es real. Las palabras de Cristo son claras respecto a nuestras familias, respecto a ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarles. Hay un trabajo. Y no estamos citando 1 Corintios 7, cuando el apóstol Pablo toma nuevamente las palabras: que los que estén casados sean como si no lo estuvieran, porque el tiempo realmente es muy breve. Ahí es cuando se inclina la balanza hacia un lado. La gran comisión, la iglesia, el trabajo que tenemos por delante, y lamentablemente podríamos caer en un desorden. No me gusta, no soy muy fan de usar la palabra equilibrio, sino que es un desorden, porque una persona que tiene una familia y que usa esta serie de textos para justificar su irresponsabilidad, bueno, creo que no está en un desequilibrio, creo honestamente que está viviendo una vida desordenada. Así que pensemos en esto. Josué, Antiguo Testamento: yo y mi casa serviremos al Señor. Y por un lado él está defendiendo algo que hoy aparentemente algunos no están defendiendo. Yo y mi casa. Él dijo: si les parece bien servir a otros dioses, sírvanlos, pero nosotros, yo y mi casa, queremos estar bajo la ley de Dios. En el Nuevo Testamento entendemos que se cumple la profecía de Jeremías capítulo 31, donde él mudaría el corazón, donde él escribiría su ley en la mente y el corazón de las personas, y entonces haría que nosotros quisiéramos vivir para el Señor. Si alguien en mi familia, dice alguno, no quiere, yo no tengo por qué rogarle, servirle, insistirle. Algunos se rinden, mis hermanos, algunos se llegan a rendir con sus familias. Hasta ahí creo que el primer comentario respecto a la iglesia, la gran comisión, y puede ser justificable para algunos. Pero en segundo lugar, pensemos acerca de lo que les mencioné. Pensemos acerca del mandamiento cultural. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la gran comisión. Marcos 16, 15, la gran comisión. Pero antes de que nuestro Señor viniera a la tierra y diera esas palabras, las Escrituras nos registran en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en el orden de la creación, la voluntad de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de nuestro Señor: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A esos textos, mis queridos hermanos, es a lo que se le llama comúnmente como el mandato cultural. Una es la gran comisión, y aquí tenemos el mandato cultural. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Bueno, una vez que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, varón y hembra los crea, les da un mandato al bendecirlos. El mandato es: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Estas palabras son repetidas después de que Noé desciende del arca, una vez que bajan las aguas posterior al diluvio. La voluntad de Dios no ha cambiado. La familia Sur tiene un plan importante en el plan redentor de nuestro Señor. Si nosotros hacemos el gran salto y solamente llegamos a la iglesia, llegamos a la gran comisión, podríamos caer en este exceso de enfatizar exclusivamente la gran comisión y descuidar el mandato cultural, la voluntad de Dios para nosotros. Miren lo que pasa después de que Noé, una familia a quien nuestro Señor utiliza para que sea preservada la humanidad, nuestro Señor llama a Abraham y le promete una familia. El problema viene ahí, que no puede tener un hijo, pero Dios promete que va a tener una descendencia, es decir, una gran familia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Siempre nuestro Señor ha venido utilizando a familias a lo largo de su plan redentor, y obviamente esto viene en el cumplimiento con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien no cayó del cielo, sino que fue concebido del Espíritu Santo y nace. Las Escrituras hacen un fuerte énfasis en la voluntad de Dios respecto a la familia. Primero, toda la historia de la humanidad comienza con un matrimonio, Adán y Eva. Las Escrituras terminan hablando de una gran boda, de un gran matrimonio, la relación entre Cristo y su iglesia. Nosotros a lo largo de las Escrituras vemos la relación de Cristo con su iglesia, su voluntad, su amor por ella, su entrega sacrificial. Y eso es lo que se nos enseña a todos nosotros como hombres, a poder amar sacrificialmente a nuestras esposas. De la misma manera, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo estar en la tierra, Él le llama a su Padre el Padre. Es la relación entre el Padre y el Hijo. Es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Encontramos que hay una relación familiar, si queremos entenderlo de esa manera. Mis queridos hermanos, nuestro Señor ha dado un mandato cultural para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro, no estoy afirmando que así es, pero más claro acerca de la relación en la Trinidad. Así que, por un lado, tenemos una gran comisión. Se puede descuidar la relación del mandato cultural, pero por el otro lado nos queda muy claro que siempre ha sido la voluntad de Dios que nosotros preservemos a nuestras familias. Aunque nuestro Señor Jesucristo dijo: el que ama más a padre, madre, hermanos, no es digno de mí. También cuando estuvo en la cruz, tomó a María, a Juan y dijo: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Cómo es posible que esas palabras hayan salido de los labios del Salvador colgado en esa cruz? Él no está descuidando el valor de la familia. Lo que Dios está haciendo no lo está desechando. La familia, mis hermanos, es una sombra en el Antiguo Testamento de la iglesia que vendrá en el Nuevo Testamento. Siempre se usa ese lenguaje familiar, sombra, no substancia. Espero que podamos entender una diferencia entre sombra y substancia. Si hay un árbol de manzanas y vemos su sombra, ninguno de nosotros va a ir y va a cortar una manzana de sombra ahí en el piso. Ninguno de nosotros va a creer que es la esencia esa sombra, sino que es solamente una sombra. Pero si yo veo una sombra, esa sombra me está apuntando y me está dirigiendo realmente a la substancia. Voy al árbol. El árbol es el que me va a alimentar. Por eso es tan importante el mandato cultural. Es imposible que podamos aprender lo que es el amarnos, el soportarnos, el ser misericordiosos, si nosotros descuidamos nuestro lazo de sangre. Dicen por ahí que la sangre llama a la sangre. Y es verdad, mis hermanos, aunque tenemos una hermosa relación fraterna como hermanos, una familia que no va a terminar, es imposible que nosotros aprendamos un poco del amor, un poco de la fraternidad, si no hemos aprendido a crecer en familia. Muchos de nosotros crecimos en familias quizá disfuncionales, quizá lastimadas, y al venir a Cristo no comprendemos cómo nuestra familia puede ayudarnos a entender mejor los mandatos de nuestro Señor. Algunas personas llegan a menospreciar su familia diciendo: no, pues mi padre nunca estuvo conmigo, así que yo no tengo una referencia paterna, alguien masculino que me haya podido guiar, solo fueron golpes.
Así que encuentran en la iglesia un refugio. Otros matrimonios quedan fracturados y cuando vienen a la iglesia, uno de los dos solamente y tristemente puede decir: pues yo no he experimentado eso del matrimonio, eso no funcionó, ahora prefiero servir al Señor, prefiero estar en la iglesia. Pero lamentablemente tiene su matrimonio disuelto, pero tiene hijos que cuidar y ellos se llegan a rendir, dejando de lado nuevamente el mandato cultural. Pensemos de esta manera: si es la voluntad de nuestro Señor que únicamente nos dediquemos a la gran comisión, descuidando a la familia, o que nos dediquemos a cuidar nuestras familias, descuidando la gran comisión. Por eso repito, no me gusta la palabra equilibrio, porque no somos malabaristas. Cristo no nos pone a malabarear nada, sino que Él nos da instrucciones ordenadas, como busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No nos pide que equilibremos nuestra relación entre la iglesia y nuestra familia, sino que nos da claras instrucciones de qué hacer primero, qué hacer después. Y saltarnos alguno de esos pasos que nuestro Señor nos da puede traer un desorden a nuestras vidas. Podemos llegar a un extremo, por un lado, de la gran comisión, como lo sucedió en la Edad Media, en donde algunas personas pensaban que ser espiritual era apartarse al ascetismo. Se apartaban a los monasterios aparentemente para que pudieran servir mejor a nuestro Señor. Pero los reformadores, como Lutero por ejemplo, se casó, ¿no?, con Caterina, y él pensaba de esta manera: que si tú quieres crecer en santidad, cásate y vas a crecer, vas a saber lo que implica el amar sacrificialmente. Cásate y ten hijos y sabrás lo que es ser paciente. ¿Quieres crecer en semejanza del carácter de Cristo? Ten más hijos, solo tu esposa, y entonces sé un modelo para otras personas. ¿Estamos entendiendo? Algunas personas en la Edad Media pensaban: soy más útil a Dios si me aparto para estudiar. El escolasticismo que hoy está permeando un pensamiento racional en muchas personas. Creo que lo único que tengo que hacer es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar las Escrituras. Y la práctica, personas que se vuelven impacientes, o quizá nos volvemos impacientes, un descuido de nuestras familias por hacer esa gran obra. No, mis queridos hermanos, hay un peligro latente. ¿Qué es más importante entonces? Si pudiéramos poner en una balanza nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, o el servicio a nuestro Señor, que implica tiempo, implica recursos. Si tuviéramos que poner a nuestra familia y el llamado que Dios nos hace a servirle, algunos varones dicen: es que no puedo yo dar ese paso de fe para servir a mi Señor porque es que tengo a mi familia, y es que qué vamos a hacer en casa, y es que los recursos. Algunos intentan poner en una balanza, pero siempre pesa más una sobre la otra. No, mis queridos hermanos, yo quisiera decirles esta mañana, y en tercer lugar quisiera que pudiéramos hablar de esta relación que hay entre la gran comisión y el mandato cultural. No necesitamos sacrificar uno de los dos. No necesitamos poner en una balanza a ver cuál pesa más y sobre cuál debo de decidirme, porque ambas son la voluntad de Dios. Tanto está escrito que haya una familia, si lo tiene para ti nuestro Señor, que te cases y tengas hijos, como por el otro lado también tú lees en Mateo y en Marcos cuál es la voluntad de Dios, y ambas cosas es necesario y es posible llevarlos a cabo. Por eso comencé citando las palabras de Josué, porque aunque Josué no es un testimonio del nuevo pacto, él creyó en aquel Salvador que pudo guiarle a esa determinación. Él tenía un llamado a liderar a ese pueblo, y sin embargo no tuvo que poner en una balanza la voluntad de Dios de educar a sus hijos, de cuidar a su familia y de ser valiente y determinado. No tuvo que sacrificar ninguno de los dos. Lo único que tuvo que hacer es definir su corazón, creer en el Señor, descansar en Él y obedecerle. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Las iglesias somos consideradas columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos un mensaje que mantener muy en alto.
Sin embargo, cuando nosotros predicamos el Evangelio a los perdidos, creo que aquí hay expertos en el tema, usamos la ley moral de Dios para hablar a sus conciencias. A partir de ahí comenzamos a despertar por la ley de Dios esa palabra. Y lamentablemente podríamos pensar que la ley solamente sirve para despertar sus conciencias. Pero cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahí podríamos pensar en la voluntad de Dios a los tesalonicenses, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Esos son mandatos directos en el cumplimiento del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. La voluntad de Dios no solamente no es que no cometamos adulterio, sino que crezcamos en amor para con nuestras esposas, en fidelidad, en deleite. En Proverbio nos lo recuerda: satisfácete en tu gacela. Ahí tenemos una esperanza, un deleite, es una bendición de Dios para nuestras vidas. Una compañera, una ayuda idónea, es un gozo el estar acompañado, el caminar con alguien en este lado de la eternidad. No es pecado. El pecado de muchos jóvenes es esa fornicación, de algún adulto en adulterio, de la falta de dominio propio, de fidelidad en sus corazones. Y entonces, ¿qué hace el Nuevo Testamento? No solo te despierta la conciencia para que te arrepientas y vengas a Cristo, sino que además nos educa y sigue vigente esa ley moral. Algunas confesiones antiguas le llaman la regla de vida. No solamente es para despertar nuestras conciencias y que nos arrepintamos de nuestros pecados, sino que sigue vigente esa ley moral para conducirnos a crecer en orden y en santidad delante de nuestro Señor. Por eso es tan importante el conocer los 10 mandamientos, no solo para evangelizar, sino también para poder vivir nosotros mismos e instruir a nuestras familias. Pero piensen, por ejemplo, en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Después de que nuestro Señor describe esos 4 mandamientos que son directamente relacionados con nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, el 5.º mandamiento inmediatamente nos enseña a poner bajo autoridad. Es el tema de la autoridad. Por eso mencioné las 3 esferas de autoridad que Dios ha dejado debajo de este cielo. Tenemos la autoridad en la iglesia, los pastores. Tenemos autoridades civiles, los magistrados, pero también tenemos autoridades en casa, que son los padres de familia. Entendemos que hay una cabeza en el hogar. No tenemos que sacrificar el uno por el otro. No porque yo voy a dirigir a mi familia, voy a ir en contra de este gobierno, a menos que este gobierno quiera pasar a los limitantes de mi familia. Pero por el otro lado, también no vamos a ir en contra de la dirección pastoral si está en dirección de las Escrituras. ¿Estamos entendiendo la dinámica de estas autoridades? Por eso es tan importante que en el 5.º mandamiento, lo primero que Dios nos manda es: enseña a tus hijos a obedecer no solamente la autoridad de papá y de mamá, sino que enseñamos a que aprendan a entender sus respectivas autoridades en todas partes y en todo lugar. Por sobre todas las cosas, amar a Dios con todo su corazón. Un corazón que van a necesitar pedir al Señor que les transforme. Allí tenemos entonces ese 5.º mandamiento. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 6 a los padres: que instruyan a sus hijos en el temor al Señor, que no los exasperen. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Está vigente, mis queridos hermanos. Está vigente. Esos 10 mandamientos siguen vigentes hoy en día. Así que, por un lado tenemos la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos. Por el otro lado tenemos el mandato cultural: tienes a tu familia, no la puedes descuidar. No puedes sacrificar a uno de los dos por hacer una cosa o hacer la otra. ¿Cómo podemos entonces trabajar? Bueno, tanto implica la predicación del evangelio como también implica el discipulado. Esa es la forma en la que Dios quiere que todos nosotros podamos trabajar. Tú tienes una esposa, si estás casado, tienes hijos, si Dios te ha bendecido con hijos. La pregunta sería si tú estás cumpliendo la gran comisión con tus hijos. Si todo lo que tú estás aprendiendo en la iglesia lo estás retransmitiendo a tus hijos. Si a lo largo de la semana te das el tiempo para hablar de lo que se predica en la iglesia cada domingo,
y recordarle a tus hijos acerca de lo que se predicó. En la iglesia local yo no tengo ningún conflicto con que los hermanos escuchen una predicación aquí, otra allá y todo, pero lo que sí puede traer un conflicto es que solamente tú estés alimentándote y no estés interactuando con tu familia, predicándoles lo que se ha predicado. Hoy está muy de moda en el siglo de la información escuchar aquí, escuchar allá, escuchar acullá, y como dice Washer, sabemos más de lo que practicamos. Puede ser que alguien solamente quiera saber y ganar debates, saber algo más, estar adelantado, ganarle a otros. Mis hermanos, esas no son carreritas, esa no es la voluntad de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor nos ha dejado en iglesias locales, con pastores locales. Y eso es el pastor que nos conoce, nuestras iglesias locales, quien ora por nosotros, vela por nuestras almas, nos lleva en oración y cada domingo tiene palabra que darnos. Y nosotros recibimos esa palabra. Si yo por estar escuchando más enseñanzas atropello la enseñanza de mi pastor local y la descuido para retransmitir con mi familia, quizá yo estaré cayendo en una vida de desorden. Puedo oír más enseñanzas, gloria a Dios por tanta bendición, pero tomas y valoras la palabra de tu pastor local como una palabra que Dios está usando para bendecir tu vida y que puedas retransmitirla a tu hogar. Gracias a Dios solo hay una predicación el domingo. Algunas iglesias tienen 2 cultos, el de la mañana, el vespertino. Con 2 ya sería demasiado, porque si no podemos con uno tomarlo a lo largo de la semana, ¿qué estamos estudiando en la iglesia? ¿Qué tema estamos estudiando, familia? ¿Cómo puedes darte el tiempo si nuestros pequeños no pueden soportar una hora de comprensión cuando son pequeñitos? Para eso tenemos el trabajo en casa, esa es la gran comisión. Creemos que la gran comisión es solamente salir, predicar el evangelio, que se arrepientan, reciban a Cristo en el corazón y voy con el que sigue. Mis hermanos, Cristo nos mandó a ser discípulos. Y esa ley moral no solo va a despertar su conciencia, sino que va a ser nuestro manual del discipulado. Y vamos a usarle para enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No como ellos lo sientan o lo imaginen, sino tiene que ver cómo llevas tu matrimonio, el 7º mandamiento. Tiene que ver cómo administras las cosas que Dios te ha dado en mayordomía, el 8º mandamiento, no robarás. Tiene que ver con el 10º mandamiento sobre la codicia. Nosotros pensamos en que quizá la próxima persona a quien le estamos predicando el evangelio y por quien estamos orando que Dios despierte su conciencia, tú no sabes si va a ser un siguiente pastor. Tú no puedes pensar solamente en que se arrepiente y reciba a Cristo. Tú debes de tener una visión más amplia sobre el poder transformador del evangelio, que es lo que Pablo decía: no me avergüenzo de este evangelio. Tiene poder de Dios para salvar, no solo para hacer que una persona se conmueva y se arrepienta, sino para preservarlo y mantenerlo creciendo en santidad y en pureza, anhelando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto se practica. ¿Y dónde vamos a esforzarnos? ¿Dónde vamos a mantener ardiendo nuestro corazón? Tenemos a nuestras familias. Quizá la persona que abordas ahí te dice: bueno, solo tengo 3 minutos, ya me voy, es que me están hablando aquí en la pared, pero ya se quiere ir, no le puedes hablar más. Pero tus hijos están allí, tus hijos te van a escuchar, son tus hijos. Dios puso ese algo de tal manera que si cualquier persona le dijera cosas feas a tu hijo, quizá él no se sentiría tan mal. O quizá tú hoy como adulto recuerdes cosas o no recuerdes palabras feas de otra gente, pero quizás sí las de tus padres, porque las palabras de tus padres pesan. Como padre no te puedes rendir en predicar el evangelio a tus hijos. Tú los conoces y puedes decir: es que no me pone atención. Sí te está poniendo atención, porque eres su padre, porque no tiene a nadie más. Tú lo alimentas, tú lo cuidas, tú lo abrazas, tú lo reprendes. Hay un lazo más amplio que el que pudiera tener con sus amigos. Aprovecha los beneficios que Dios nos ha dejado. Nos escuchan. Nuestra esperanza está en ver cómo ellos comienzan a leer las escrituras por ellos mismos. Los encontramos o anhelamos encontrarles orando y suplicando a Dios: ten misericordia de mí, transfórmame. Estás cumpliendo con la gran comisión.
pero estás cumpliendo con la gran comisión en la primera esfera de responsabilidad que Dios te ha dejado. Buscar primero el reino de Dios y su justicia implica que podamos asistir fielmente a la iglesia sin descuidar nuestros compromisos con la iglesia local. Y todo comienza con que no falten los días del Señor, los días domingos, pero vas a comenzar a crecer a las reuniones de oración, a un discipulado, al servicio, a salir a evangelizar. Todo esto es parte de la vida de la iglesia. Es necesario crecer en esa área. Pero ¿qué haces con lo que estás aprendiendo en la iglesia local? ¿Qué haces cuando aprendes a evangelizar? ¿Qué haces cuando estás aprendiendo a leer las escrituras, a interpretar las escrituras? ¿A dónde lo llevas? No solamente es en tu trabajo, sino que tenemos un gran trabajo con nuestras familias. Primeramente, los que estamos casados, con nuestras esposas. Segundo, con nuestros hijos. Y si no tenemos tiempo para nuestra familia, para preguntar, al menos interactuar, ¿cuánto quisiera? Yo hablo personalmente, tener más tiempos para estar con mi familia por causa de los compromisos, pero y si no tienes más responsabilidades, que no es pretexto ni para justificarme, pero aquellos que no están llamados a mayor tiempo en el ministerio, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué está comiendo tu tiempo? Mis queridos hermanos, lo digo con mucho respeto, pero algunas personas tienen hijos un poquito mayores que lloran y sufren por sus hijos. Ya algún tiempo de caminar con el Señor y de servir al Señor en la iglesia, y una cosa he visto debajo del sol, que se le llega a recordar a algunos padres su responsabilidad de poder predicar el evangelio diligentemente a sus hijos, y ellos dicen, está chiquito, ahorita no va a entender lo que le digo. Después llegan a los 3 o 5 años y dicen, es que ahorita está chiquito, todavía no va a entender lo que le digo. Llega a los 10, 12 años, es que está en la escuela y está muy ocupado, ahorita no le digo. Llega a los 15 años, a la edad que le llaman de la adolescencia, la pubertad, la punzada, como le quieran poner, es que está en la edad de la punzada. Llega a los 18 y a la mayoría de edad y no teme a Dios. No teme a Dios. Y lloran los padres de familia. Sufren tantos padres de familia. ¿Por qué a mí? Oren por mi hijo, el diablo lo está atacando. Tú eres responsable. El tiempo no se recupera. El tiempo es una de las maravillas que más me asombran en cómo Dios lo administra a lo largo de las escrituras. Por eso me fascina cómo comienzan las escrituras en el principio. Y fue el día primero. Busquen primeramente. No es tan complejo. Solo es ¿qué quiere Dios que haga primero? Y lo primero, el primer lugar en donde debo de llevar el evangelio es a mi familia. Es asegurarme que mi esposa está comprendiendo lo que se está enseñando en la iglesia local. Es buscar las formas y ser creativo, porque tampoco se trata de un funeral para instruir a nuestros pequeñines. Buscar las formas creativas en las que yo puedo asegurarme como padre que mis hijos están comprendiendo lo que se está enseñando en la iglesia local. Tiene 1 año, lee con él. Si es pequeñito y es de brazos, él quizá no entiende el valor de las palabras, pero entiende el tono de la voz. Si tu hijo está llorando y le gritas más, vas a hacer que llore, no lo entiendes aquí en la iglesia. Pero si tú le hablas suavemente a tu pequeño, va a poder comprender. Los niños me fascina cuando son pequeñitos y de tanto que pueden escuchar a los padres orar, quizá una de sus primeras palabras sea amén. Eso es hermoso. Es hermoso escuchar cómo los niños, antes que los padres, dicen, hoy es domingo, hoy es día del Señor. No saben ni qué es lunes, martes, ni miércoles, ni jueves, pero saben ellos que hoy es domingo. Hoy vamos a la iglesia, hoy es día del Señor. Quizá tus hijos puedan aprender los días de la semana con las actividades de la iglesia local. Miércoles de oración, martes de discipulado, sábado de evangelismo, domingo del Señor, día del Señor. Porque hay tantos padres que están conflictuados entre sacrificar una cosa u otra cosa. No, mis queridos hermanos, todo es tan real, a menos de que sea falsa la vida cristiana que estés intentando vivir. A menos que estés intentando imitar algo, que estés separando y que estés viviendo en un dualismo. Esto es espiritual, esto es carnal. No, mis hermanos, se juega fútbol para la gloria de Dios, como se predica el evangelio para la gloria de Dios.
Así que no tenemos que sacrificar una cosa por la otra. Si nuestro Señor ha abierto tus ojos, ha ensanchado y está ensanchando tu corazón, si Él está mostrándote más de la gloria de Cristo y te está llenando más de Él, está siendo cada vez más lleno de Él, te puede pasar lo que le pasó al profeta. Un fuego ardiendo hay dentro de ti y no puedes contenerlo. ¿A dónde lo vas a llevar? No lo uses para quemar a otras personas. Dosifícalo y sé un calor para aquellos que están muertos de frialdad. Quizá no seas un experto en el lenguaje, pero repite las palabras que estás aprendiendo en tu iglesia local. Llévalo a tu hogar, predícalo a tu familia. Tu familia lo aprenderá y cuando vengan a la iglesia no tendrán que lidiar con máscaras. Va a ser una conexión constante, una relación fresca y viva. Aquellos que somos padres oramos porque el Señor, nuestro Señor, nos conceda mirar el día de la visitación en el corazón de nuestros pequeños. Pero eso no nos exime de rendirnos y no predicarles el Evangelio. Las iglesias crecen saludablemente cuando se componen de familias. Y algunos asisten a la iglesia sin su familia. Pero qué hermoso sería que venga un hombre cuyo matrimonio quedó disuelto y al ver el testimonio de los matrimonios en la iglesia, de las familias dentro de la iglesia, se llene de valor y vaya tras su familia. Ese es el poder de Dios. Eso es de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las iglesias. Estamos ofreciendo milagros de sanidades. No abrimos las puertas, vengan por su milagro superficial y falso. Pero eso nos quita la fe para creer que Dios puede transformar y vivificar matrimonios que estaban completamente destruidos. Quizá alguno de estos jóvenes se acerque a ti, que estás casado uno de estos días y te diga: quería decirle que ore por mí porque quiero casarme. Pues qué bueno, pues dile al pastor. Sí, ya le dije al pastor, pero es que su matrimonio me ha inspirado. He visto la relación que tiene usted con su esposa y quisiera que Dios me bendiga de esa misma manera. ¿Tienes idea del impacto? ¿Tienes idea del mandato cultural de vayan, fructifíquense, hagan discípulos, comiencen con sus pequeños? ¿Qué pasaría si una iglesia se fortalece en la palabra de nuestro Señor y comienza a vivir de esa manera? ¿Tienen idea que sería más fácil el evangelismo? Digo, y estoy hablando muy imaginariamente, igual y ya no tendrías que evangelizar tanto por fuera, porque habría mucho trabajo por dentro. Pero vamos a buscar a los perdidos mientras discipulamos a los de dentro. Mis queridos hermanos, no debe de sacrificarse el uno por el otro. No intentemos separar, esto es de Dios y quieran contenerlo, porque no se puede contener a Dios. Lo predicó el apóstol en Atenas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él está en todas partes y lo llena todo, pero en algunas ocasiones a nuestro Señor, según las Sagradas Escrituras, le ha placido manifestar su presencia, como en el tabernáculo, como en la iglesia local cuando se reúne cada día del Señor para adorarle. A Él le ha placido manifestar su gloria cuando nosotros vamos y predicamos fielmente el Evangelio, pero también cuando somos fieles padres que se esfuerzan por sus familias y Dios nos concede ver la conversión de nuestros hijos. Las palabras de Josué fueron: decídanse, estoy parafraseando, decídanse a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, y pienso en una infinidad de filosofías que permean el pensamiento de cientos de cristianos que hablan tener la Biblia como máxima autoridad, pero se rinden ante otros dioses, o serviremos al Señor. Son las palabras de un hombre que se definió, un hombre que tuvo todo en contra, que lideró a un pueblo que en
medio de todo seguían adorando falsos dioses, que le decían por un lado sí, pero por el otro lado no. Un hombre que los conoció en su intimidad, vivió con ellos durante años, los lideró en el trabajo, fueron y pelearon juntos para tomar la tierra prometida. Pero él sabía lo que seguía habiendo en ese pueblo, una falta de definición, una falta de determinación. En aquel tiempo, dicen por ahí algunos, el Espíritu Santo estaba a cuentagotas, aún no había sido derramado, aún no había venido el cumplimiento del tiempo. Pero hoy no. Eso es lo maravilloso, que hoy sí pueden haber muchos hombres como Josué que pueden levantarse y afirmar verdaderamente en el poder de la resurrección: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que vamos a guiar a nuestras familias a la iglesia local, donde vamos a ser aprendidos y vamos a regresar para instruir, pero ellos van a crecer. Instruir no solamente es la palabra, sino es el ejemplo. Padres, sirvan al Señor instruyendo a sus hijos cómo se sirve al Señor, aunque ellos aún no lo comprendan. Pero no hay otra vida, no hay otra vida. Si queremos que nuestros hijos contemplen al Dios vivo y verdadero, pues nosotros debemos de anhelar, modelar y adornar la doctrina que aprendemos. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Oremos. Amado Señor, la iglesia juega este papel esencial y es un gozo saber que en este lugar tú no te has dejado sin testimonio, los has bendecido con un pastor, con diáconos, con miembros de la iglesia local, Señor, y nuestra oración es porque tu nombre siga siendo santificado. Señor, que tú bendigas esta iglesia local de tal manera que puedan ser de un solo sentir, unánimes, que puedan anhelar, Señor, juntos, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que puedas bendecir a esta iglesia local con hombres fieles que sean idóneos para la obra del ministerio, hombres que no sean de doble ánimo, sino hombres que definan sus corazones, que aunque temerosos quizá, confiados en ti. Hermanas que puedan comprender el llamado de la masculinidad bíblica y que puedan desear ser ayudas idóneas, matrimonios que deseen ser ese hogar, ese escudo, ese refugio para estos pequeñines, esta siguiente generación. Amado Señor, tú amas a los niños, tú dices que de ellos es el reino de los cielos, pero Padre Celestial, a veces no hemos mirado tan a menudo tantos pequeñines conversos. No decimos que puede ser un fracaso de los padres, pero sí anhelamos que pueda haber vidas marcadas, Señor, por la definición de sus padres, de tal manera quizá que si a ti te place, algunos jóvenes que crezcan y aún no les amanezca, ninguno de ellos tenga un mal testimonio que diga: mis padres no vivían conforme a la verdad. Te suplicamos, Señor, que tú puedas dar al pastor de la iglesia local sabiduría, esta fuerza, que le fortalezca, Señor, para poder pastorear a cada familia y que cada familia pueda crecer en honra tuya, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por esta pequeña exhortación. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. Conduce nuestros pasos, te lo suplicamos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.